Buenos días, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Tenemos unos súper invitados el día de hoy porque vamos a empezar a entrar en las energías del Congreso Almas, Congreso Astrológico que se va a producir en Palma de Mallorca el 4, 5 y 6 de octubre. Tenemos acá 3, a mi 4 y 5. estimadísimo Enzo de 3, 4 y Paola, que 5. es quien organiza este congreso, a Irene Decano y a Rafael Aragón, que seguramente conocen y siguen también a estos maravillosos colegas astrólogos. ¿Cómo están, mis estimados? Bueno, muy bien. Gracias, Úrsula. Muchísimas gracias también por darnos participación a través de tu canal y comenzar a hacer estos programas que son programas dedicados a introducirnos en el Congreso, en el tercer Congreso Almas, que voy a rectificar la fecha. Es 3, 4 y 5 de octubre. Ah, ok. Perdón, 3, 4 y Mercurio 5 está de en octubre. sombra. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Y también invitarles a los talleres precongreso los días 1 y 2 de octubre, como has dicho, en Palma de Mallorca, donde realizaremos este tercer evento de los congresos Almas con maravillosos, prestigiosos colegas, ponentes. Bueno, hoy estamos cuatro de este equipo que integra este nuevo Congreso y me honra mucho compartir esta ventana, ¿no? Junto a ustedes y agradecerte nuevamente esta oportunidad, Úrsula. ¿Quién más va a estar presente en el Congreso para que las personas sepan quiénes estarán presentes y decirles que el Congreso es presencial y online para los que no puedan asistir Sí, directamente? por supuesto. Bueno, estará Irene Cano, que está aquí con nosotros, estará Rafael Aragón, por supuestísimo Úrsula Cosmit, estará también Mónica Eyarvide, colega de Argentina. De Argentina tenemos una representación interesante, ¿no? Con Rafa, con Mónica, con Silvia Neira, que también estará presente en el Congreso. De Chile estará Álvaro, bueno, aparte de ti, que estará un coterráneo tuyo y colega, que es Álvaro Norambuena. Igualmente estará un astrólogo que tiene una trayectoria y es un astrólogo de mucha experiencia de España, que es Juan Estadella o Juan Estadela, ¿no? Conocidísimo y un astrólogo yo digo, un escritor de decenas de libros, ¿no? Tiene 40 libros publicados, ¿no? Estamos hablando de una trayectoria como escritor bastante amplia. Y también nos va a acompañar Antonio Polito, el gran maestro Antonio Polito. Estará también de Portugal dos grandes figuras de la astrología de Portugal, como es el caso de una ya conocida también por ustedes, por nosotros, que es Isabel Guimaraes, que es la presidenta de ASPAS, y se une una nueva integrante o otra debutante al Congreso Almas, también de Portugal, pero es una mujer de muchísima experiencia, de muchísima trayectoria, como es Luisa Sancot, también escritora, una astróloga de mucho prestigio de Portugal. Vamos a tener también un invitado especial. Él no es astrólogo, pero ha incorporado a su sistema, al sistema que él ha ido creando, que se llama los geniotipos o el geniotipo. Él ha integrado el campo de la estadística astrológica y también de la utilidad del campo de la astrología en su Puerta sistema. cerrada. Es nada más y nada menos Tony Strauch. Tony Strauch es creador del geniotipo, que es un sistema maravilloso que vamos a irlo descubriendo mucho más en el Congreso Almas y que también su participación se debe a la relación, a la asociación de los talentos, lo que tiene que ver con los talentos humanos, con los talentos hoy en día de los niños, de los adolescentes y la relación con los factores astrológicos. Entonces, el talento y la parte astrológica que
le va a ser también muy útil a Rafa, porque Rafa tiene una ponencia sobre el plano vocacional, ¿no? Sobre el campo vocacional, sobre la profesión. Así que ahí vamos a tener unos match interesantes, Rafa. Digamos que este es el elenco, ¿no? De los astrólogos que van a estar a disposición los días 3, 4 y 5 de octubre con muchas sorpresas, con muchas dinámicas. Ustedes ya conocen que los congresos ALMA son congresos inmersivos, también Mm. son muy vivenciales, también se van a realizar experiencias con todo el público, tanto con el público presencial como con el público online. Así que bueno, es un evento que es digno para estar allí. Sí, por supuesto, con muchas ganas de que sea pronto el Congreso y de poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a hablar en esta mesa redonda de la conjunción de Neptuno y de Saturno en el signo de Aries que vamos a tener en el 2026, pero que ya estamos sintiendo esa conjunción desde mayo, que ingresó Saturno en el signo de Aries, y ya estamos desde mayo viendo un poquito cómo está trabajando. Voy a comenzar aquí con Irene para que nos diga, nos haga una interpretación, qué piensa de este tránsito. Bueno, esto, como bien dice, lo primero, bueno, quería agradecer la invitación a este stellium de astrólogos que tenemos aquí hoy. Y pues sí, tal y como tú dices, ¿no? Estamos notándola desde mayo, junio, quizá ahora incluso más fuerte, pues están solo a un gradito los dos, entonces están ahí muy cerquita ya, ¿no? Aunque se perfeccione en febrero del 26, yo creo que esto está ya aquí realmente. Y me parece súper interesante tanto a nivel colectivo como a un nivel ya más individual, ¿no? O para nuestro propio desarrollo personal. Sabemos que Saturno representa los límites, la disciplina, y Neptuno, pues todo esto que es la disolución de fronteras y la conexión con lo infinito. Entonces el encuentro en Aries yo creo que es como un punto de inicio que sugiere la posibilidad en este momento pues de construir desde lo material y desde lo espiritual, ¿no? O sea, construir con un equilibrio entre ese Saturno y Neptuno, e incluso recobrar ese equilibrio en el caso de las personas que a lo mejor hayan podido sentir que lo han estado perdiendo, ¿no? Es un momento para canalizar la luz de manera más pura y más auténtica. Lo que pasa es que, claro, sabemos cómo se las gasta Neptuno y además está en Aries, entonces esa disolución de el yo, ¿no? De la energía de Aries, creo que para muchas personas también puede traer un momento de gran confusión, de gran caos, pero pienso que muchas veces precisamente necesitamos atravesar esos momentos de confusión para encontrarnos más con nosotros mismos que nunca, ¿eh? Es como que necesitamos atravesar la borrasca para después tener mucha mayor claridad. Entonces yo creo que este Saturno-Neptuno, por una parte, nos recuerda nuestros límites, pero también nos recuerda la importancia de, oye, que si estamos aquí, en esta vida, en esta encarnación, eso es por algo. Entonces, habrá que recuperar, ¿no? Esa energía, esa chispa y ese motivo de por qué estamos aquí. Estimadísimo Rafael, ¿cómo está? Bueno, agradecido nuevamente, agradecido de encontrarnos. Ya nos conocemos personalmente, nos estaremos viendo nuevamente muy prontito allí en Palma de Mallorca. Un saludo a toda la audiencia. Por mi parte, yo siempre considero esta conjunción un poco la película la siguiente. El día 30 de marzo, Neptuno ingresa en Aries y yo creo que nos habilitó a poder idealizar la versión de ese yo ideal que queríamos aspirar. Es como si nos hubiese dado la licencia como para soñar. ¿Qué versión quiero de mí mismo? Y Saturno el 25 de mayo acompañó la causa como diciendo, bueno, a ver, hay cosas que no vas a poder realizar porque sos un ser humano, hay situaciones en las cuales hay ciertos límites, pero para aquellos límites y dentro de la circunferencia del campo de acción que puedas concretar, te voy a dar la receta de cómo cocinarlo. Ahí empieza un poco esta conjunción que yo la llamo un poco la soberanía del ser. Fíjense cómo últimamente irrumpe tanto el hecho de ser tu propio jefe, trabajar en vos mismo, conseguir tus deseos y tus sueños, los sueños se construyen. Muy bien, ahí va avanzando esta conjunción. ¿Con quién se topó el 9 de junio? Con Júpiter en Cáncer generando una cuadratura. Cuando
entró Júpiter en Cáncer a generar esta cuadratura, empezó a susurrar un poco de que nadie se salva solo, de que no podemos hacer todo de forma individual, no podemos aspirar a nuestra versión ideal sin acompañarnos por nuestra comunidad. Y ahí es donde también entra un poco, y acá apelo un poco a ver a la opinión de Enzo dentro de su campo de astrogenealogía y constelaciones, cómo Júpiter en Cáncer viene también a reafirmar todo este mundo de cómo somos parte de un sistema sistémico, dicho sea de paso, y de qué forma esta semilla individual que Saturno y Neptuno planta en Aries, cómo estamos nosotros consagrados dentro de nuestro clan. Y también Júpiter en Cáncer, con esta cuadratura, está diciendo no te olvides de dónde venís, no te olvides de tu crianza, no te olvides de tus orígenes, no te olvides de la cultura. Recordemos que la cultura son los usos y costumbres que dan por repetición un pueblo o una comunidad. Y eso es Júpiter en Cáncer. Pero está Saturno y Neptuno por el otro lado que quiere como emerger de forma cuasi individual. Estimadísimo Enzo. Buenísimo, pues a ver, el proceso, ¿no? Vamos a hablarlo así como el proceso de la conjunción de Saturno-Neptuno-Aries. Rafael fue haciendo como un desglose, ¿no? De estas energías que estupendo y también Irene planteaba lo que tiene como significado de fondo, el simbolismo de fondo, ¿no? Con lo que trae cada uno de ellos. Ahora, yo he notado y observado, me gusta mucho hacer los análisis cíclicos, ¿no? De estas conjunciones. Por ejemplo, cuando tenemos una conjunción Saturno-Neptuno, desde el punto de vista arquetípico, siempre hay uno que se traga al otro, ¿no? ¿Quién se traga a quién? O sea, Saturno es el que de alguna forma le quita la ilusión a Neptuno. O sea, Saturno, o sea, Neptuno, como decía Rafael, ¿no? Está la parte de la ilusión, está ese pensamiento mágico, posiblemente muy neptuniano, como es yo puedo hacerlo solo y podemos conseguir esto y podemos alcanzar el éxito y podemos llegar al objetivo soñado y de repente viene Saturno y dice, viene Saturno y te corta las alas, ¿no? Te castra nuevamente o simplemente de alguna forma se traga toda esa emocionalidad, toda esa sensibilidad, toda esa energía neptuniana. Pero aparece un elemento con el que no contaban, quizás, que es la cuadratura, precisamente la que forma inicialmente Júpiter, porque al final, ¿quién rescata a quién? Porque ahora viene, ¿quién rescata a quién? Pues es Júpiter que va a rescatar el lado neptuniano de las garras de Saturno. Entonces, aquí en la parte mítica, ¿no? Y hablando un poco de lo arquetipal, partimos a lo que significa esa implosión. Yo lo veo como una implosión de viejas formas autoritarias, como aquello que tiene que ver con viejas formas autoritarias, dogmáticas, conservadoras, y van a ir perdiendo la sostenibilidad. Vienen perdiendo la sostenibilidad, pero ¿a qué nivel? A un nivel colectivo. Y esto ya de alguna forma se ha visto en anteriores ciclos de la conjunción Saturno-Neptuno. Lo que pasa es que no se había repetido desde hace 150 años la misma conjunción Saturno-Neptuno en Aries. ¿Cuándo estuvo Saturno-Neptuno Aries? En el grado 20 de Aries en 1703. Imagínense, ¿no? Pero ¿cuándo fueron las últimas? Cada 36 años, ¿no? Hace 36 años atrás, que vivimos en el año 1989, por ejemplo, algo muy fácil de recordar, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, la disolución del bloque soviético, por ejemplo. O sea, si vemos, entendemos y decimos, mira, siempre que Saturno y Neptuno se unen, hay algo que antiguamente comienza a perderse, ¿no? A diluirse o como a disolverse. Y esto también ocurrió en 1953 y 1917. Entonces son puntos como haciendo siempre referencia o refiriéndonos a la historia para entender cómo funciona, ¿no? Esta unidad Saturno-Neptuno desde el punto de vista mundial o colectivo. Bueno, a mí me encanta la parte mitológica que estuviste justamente aludiendo de ese famoso pasaje en el que
Saturno se come a Neptuno y luego Júpiter viene a liberar a Neptuno. El tema es que aquí Júpiter está en cuadratura a Neptuno, así que de liberación va a costar muchísimo porque está en cuadratura además a Saturno, pero yo en el ámbito del plano mundial lo que yo me he dado cuenta es, por ejemplo, mucha limitación con los temas de la inmigración en todos los países, ¿sí? Que está muy regido por Júpiter y Saturno que trata de limitar un montón los temas migratorios y de hecho con una cierta exacerbación incluso en algunos casos y en algunos países con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque Júpiter quiere ser libre, no quiere tener fronteras, quiero estar en lo legal y lo ilegal, pero Saturno dice no. Y desde el punto de vista de la sombra de Saturno en Aries, con la conjunción con Neptuno, es el cambio de estructuras de la realidad. Ahora, en Aries, lo que estamos viendo tiene un impacto con el tema de el nivel de conflictos que hay en el mundo porque surgen nuevos autoritarismos y esto está cambiando completamente la estructura, porque eso representa Saturno, de cómo vamos a resolver los conflictos. Y ahora lo que estamos viendo en los últimos meses es que vamos a resolver los conflictos con el estilo del matón y del matón de barrio, del sicario, del gángster. Yo aplasto más fuerte, yo te amenazo, yo te pisoteo, yo tengo más armas que tú, si no estás de acuerdo conmigo, te bombardeo aquí, si no estás conmigo, te bloqueo el tema económico, es decir, aquí me impongo desde lo matonesco. Mm. Entonces, la sombra es este nuevo tipo de autoritarismo en Aries que puede ser un poquito yo diría que vamos a tener que poner atención porque emergen nuevos liderazgos con una conjunción de Saturno con Neptuno en el signo de Aries, que por un lado van a haber autoridades de todo tipo y liderazgos que van a combinar de manera muy sabia la sabiduría de Saturno, la sensibilidad humana, la espiritualidad y la empatía humana, van a poder hacer esa bonita combinación, pero también vamos a ver autoridades que van a perder el rumbo con Neptuno, que van a disociarse de la realidad, que no van a estar en contacto con la humanidad, es decir, ser humanidad, porque ahí Saturno puede bien representar cero humanidad, cero ayuda humanitaria, cero sensibilidad frente a los más desposeídos, a los más vulnerables. Entonces nos vamos a una realidad que es muy sui generis, que es muy dual. Neptuno es un planeta mutable, es un planeta de muchas dualidades, es un planeta que rige un signo mutable. Entonces, creo que eso ya se está viendo cómo se está desmoronando la realidad que conocíamos y están empezando a aparecer nuevas estructuras de esa realidad. De hecho, lo que ha sucedido en estos meses, de mayo hasta ahora, es que a nivel mundial todos los países han decidido armarse hasta los dientes, ¿sí? Como proyecto de mediano plazo, es decir, vivimos en un tiempo de amenazas, en un ámbito que es un poquito eh, hostil, entonces todos deciden armarse. Y este cambio no sucedía en Europa, por ejemplo, hacía décadas, este Ujú. cambio de paradigma, ¿sí? Este cambio de paradigma tiene mucho que ver con este acercamiento de Saturno con Neptuno en Aries. Bueno, también va a favorecer los emprendimientos a nivel colectivo, a nivel personal, y yo creo que nos va a servir para ver cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras limitaciones en nuestros sueños. Porque sin duda que todos tenemos anhelos, ideales, sueños que queremos concretar, pero también esta conjunción nos va a hacer ver cuáles son esas limitaciones reales que yo tengo para concretar un determinado sueño. No significa que no lo voy a poder realizar, pero sí tengo que ser realista con ese sueño. Esa es la combinación de Saturno con Neptuno. No sé si También alguien quiere agregar algo ahí. yo creo que depende también mucho de la vibración de cada persona. Y bueno, es verdad lo que dices de Europa, evidentemente
que bueno, al final ha sido también un poco por presión, ¿no? Que todos los países europeos han tenido que firmar y decir, bueno, venga, vamos a subir aquí nuestro presupuesto armamentístico, menos España, que se ha negado, todo hay que decirlo, ¿vale? Es el único país que se ha negado, pero todos los demás han firmado, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí, que estamos ahí en ese momento que a nivel colectivo es bastante complicado, ¿no? Y que pues al final es ese decir, venga, sí, todos te rendimos pleitesía porque tienes más poder, ¿no? O porque eres más peligroso, básicamente. Pero por otra parte, yo creo que es lo que decía antes, ¿no? También depende mucho de la vibración, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, porque sí, por una parte, vamos a ver esto de tanto líderes que se creen el Mesías en la Tierra, ¿no? Saturno, Neptuno, aquí ha llegado el Dios encarnado y soy yo, ¿no? Como también a nivel individual podemos llegar a ver esto, o sea, podemos ver en nuestras vidas personas que son unos iluminados, que se creen que tienen la verdad absoluta y que van por ahí pues imponiendo su forma de ver las cosas. Pero por otra parte, claro, también tiene una forma en la cual esto puede llegar a nuestras vidas de una manera mucho más equilibrada, todo depende de cada quien, porque también, como decía Enzo, es una energía que te permite, oye, pues luchar por tus sueños desde una base de realidad, ¿no? También, como ha dicho Rafa, desde esa conciencia de hasta dónde puedo yo llegar como ser humano limitado oye, pues muchas veces tenemos que agradecerle a Saturno el que nos diga, "Ch, tu límite está aquí, pues genial, porque si yo no sé dónde está mi límite, y te lo digo que soy una persona súper neptuniana, muchas veces estoy en la vida construyendo castillos en el aire y eso no me lleva a ningún sitio y dedicando mi energía a algo que no va a ser productivo, ¿no? Y muchas veces digo, jolín, pues gracias, gracias Saturno por decirme hasta dónde puedo llegar cuál es un camino productivo y cuál no, aunque duela en el momento que te digan, oye, que esto no puedes, pero luego tú dices, jolín, pues menos mal. Y luego también yo creo que esto de Saturno-Neptuno también, en orden de también esto que decíamos, ¿no? De los conflictos y todas estas cosas, nos lleva a vivir una ilusión de separación. O sea, realmente la separación, la individualidad, ¿no? Mi país es mejor que el tuyo, ese Júpiter en Cáncer, que también es muy nacionalista, ¿no? Muy de lo mío, de, "Buah, mi país es el mejor, el tuyo es malísimo y el mío es el mejor del mundo y es perfecto, ¿no? Eso también a nivel individual muchas veces tenemos esa forma de ver la vida, ¿no? De yo lo hago todo perfecto, necesito tapar mis errores o incluso justificar hasta el más mínimo error que he cometido porque todo lo malo que sucede en mi vida es culpa del otro, ¿no? No es culpa mía nunca. Eso yo creo que por una parte es una forma de vivir esta energía, pero es una forma que te hace sufrir muchísimo. O sea, yo pienso que también tiene que estar en cada uno el decir, oye, pues voy a hacer eso o no, o voy a tener en la vida una actitud de compromiso con el cambio y de aprendizaje, ¿no? Y de decir, pues mira, si yo me he equivocado, pues yo lo reconozco. Intento hacer las cosas mejor a partir de ahora y no pasa nada, ¿no? Porque todo el mundo se equivoca, pero y además, voy a decir más, la energía de Aries es una energía que nos permite equivocarnos. O sea, yo tengo nodo norte en Aries, ascendente Aries, y es una energía de ensayo-error. De, mira, yo me lanzo, pruebo, no, bueno, vale, pues ya está, a otra cosa, no pasa nada, ¿no? Entonces, es una buena actitud ante la vida el tener esa energía. Claro, siempre que el lanzarse, evidentemente, y más con Neptuno allí, viene mucho de tu intuición. Y tu intuición de dónde nace, pues también de qué tipo de canal eres tú ahora mismo, ¿no? Qué tipo de ideas y qué tipo de energía estás bajando al mundo, que yo creo que es algo que todos debemos de cuidar muchísimo en este momento, porque es que en este momento todos somos canal. Saturno y Neptuno, estamos trayendo al mundo esa energía divina. Entonces, tenemos que cuidar mucho qué hacemos en nuestro día a día, porque eso que tú ves ahí en la prensa, en la tele, los conflictos, todo eso que tú piensas que no va contigo, tú estás contribuyendo a eso porque tú en una medida mucho más pequeña de lo que tú haces en tu día a día, puede que estés viviendo una vida dual en la que te dedicas a juzgar a los demás y en la que te dedicas a pensar que tú eres perfecto y que todo lo que te pasa es culpa del otro. Eso es lo mismo que decir mi país es perfecto y el caos que hay en el mundo es culpa de los demás, ¿no? Yo por mi parte creo que esta conjunción nos pide un poco atender lo que es la salud mental y las regulaciones de la salud mental. Desconozco cómo es en otros países la legislación, al menos aquí en Argentina, salvo en casos en que la persona puede hacerse daño a sí mismo o a terceros, y muchas veces tiene que ser un caso muy avanzado, no existe lo que es una internación compulsiva.
A nivel local se han dado una serie de casos, bueno, de no solo de violencia doméstica que han sido públicos, sino que han traído, bueno, no quiero describir la situación, pero donde se evidenció la falta de regulación en la salud mental de los participantes de estas situaciones. Eran casos que se podían haber previsto. Entonces yo creo que aquí Saturno, bueno, pide, ¿no? Un poco poner un poco de orden en todo lo que tiene que ver con esto de que se den recetas de forma ilimitada, de que se receta a una persona a los 40 minutos de conocerla por parte del médico. Entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en todo esto de lo que es la salud mental y el uso de los fármacos. Y con esto también doy lugar a otra cosa. Eh, Urano ingresó en Géminis el último lunes, ¿sí? Hace poco y nada, de esta semana, que forma un sextil con Saturno y Neptuno, que puede dar nuevas formas de cómo abordar estas situaciones de salud mental. Pero a su vez quiero hacer hincapié en otra cosa. Este mismo Urano, que ingresó en Géminis, hace un trígono con Plutón retro en Acuario. Y yo creo que eso nos va, está mostrando diferentes y nuevas formas de duelar situaciones. Y acá introduzco la inteligencia artificial. Fíjense cómo hay aplicaciones que, por ejemplo, pueden reproducir voces de personas ya fallecidas, como para generar un chat de voz con alguien que falleció, o generar imágenes del pasado en movimiento. Es decir, que no nos está permitiendo generar el duelo de como lo veníamos conociendo, cómo se hacía un duelo, ¿sí? Apelo acá a dos psicólogos que tengo enfrente de cómo uno puede entrar en este tipo de aplicaciones y de repente estar hablando con un fallecido, ¿sí? O creer que lo está hablando Neptuno, ¿sí? Pero justamente sin ese límite que está pidiendo Saturno de decir, a ver, está bien, lo estoy usando con algo que no es real, porque ahí es donde puede aparecer esa dualidad que hablaba Irene, de poder perder un poquito la razón por ese lado. Por eso yo creo que hace falta mucha regulación también con la inteligencia artificial. Y por otro lado, no nos vayamos al caso de hablar con una persona fallecida. Ejemplo, si yo hago un fotomontaje con fotos de mi expareja y empiezo a entrar en esa película que estoy hablando con esa expareja. Y quizá yo me creo realmente que quedé en un café la semana que viene con esa expareja. Entonces ahí es donde estamos, no sé hasta qué punto estamos tan preparados para lidiar con ese tipo de situaciones nuevas que fíjense que la forma cuál es, anestesiar el dolor. Ese es el propósito, el anestesiar el dolor. Y esto claramente yo creo que es Plutón, Trígono, Urano en Géminis. Qué estupendo lo que ha dicho Rafa. Fíjate que yo lo tengo en uno de mis apuntes de las posibles tendencias, ¿no? Que puede generar todo este movimiento, toda esta conjunción de Saturno-Neptuno. Y yo había apuntado lo siguiente: crisis o reformas en el sistema de salud mental colectiva para dar Mm. lugar a nuevos derechos a personas o pacientes que sufren de trastornos mentales y tienen también problemas en el campo, en el área, perdón, de las adicciones. Entonces, va a surgir una regulación en ese, puede surgir, debería ser como, si podemos hablar de las ventajas o de aquello que nos puede aportar una visión desde el cielo, ¿no? Esta conjunción Neptuno-Saturno, si tuviéramos la oportunidad de hablar con los dirigentes del mundo, pues mira, aprovechen esto para precisamente legislar sobre esta parte, estos derechos que requieren estos pacientes que están buscando desde hace mucho tiempo una nueva regulación, una nueva dirección y también un control, como decía Rafael. Y además me sumo a algo que ha mencionado Rafael, que no deja de ser delicado, ¿no? Lo de la anestesia emocional, sino que Mm. también hoy en día nos estamos enfrentando con la IA a un tema mucho más delicado y paranoico, como es personas buscando respuestas como si la IA es su terapeuta. Y entonces se están poniendo a preguntarle a la IA y tomar sesiones terapéuticas con la IA como si la IA se convierte en su psicólogo, señores. ¿Qué están haciendo? Es una locura. La IA te va a decir lo que tú quieres escuchar. Primero, vamos aquí a quitar velos. La IA te dice, te responde lo que tú quieres escuchar porque hilvana una serie de códigos de información según lo que tú le vas diciendo, lo que tú le vas diciendo. Ella no procesa, ella no siente. La IA nunca va a sentir, nunca va a empatizar contigo. Es mentira que empatiza una máquina. Una máquina no empatiza.
no tiene emociones. Por lo tanto, la IA te da una serie de respuestas en base a lo que tú le rellenas de información y en base a la información que tú le das, ella te responde. Y muchas veces la gente dice, oh, me está respondiendo, me está diciendo, me está dando. Claro, porque le estás llenando la base para que ella pueda hilvanarte y hacer una combinación, un juego de palabras y de frases que tú dices, oye, qué bonito me ha respondido. Pero nada más. Pero no creamos que la IA va a sustituir a un médico, que la IA va a sustituir a un terapeuta, que la IA va a sustituir a un psicólogo, que la IA va a sustituir a un astrólogo. No lo va a hacer jamás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque nos estamos enfrentando, estamos yendo a un mundo más desequilibrado del que está, más fragmentado de lo que está. Yo hablaba en estos días de el ingreso de Urano Géminis sobre cómo enfrentamos ahora, o sea, cómo llega Urano Géminis ahora a diferencia de Urano Géminis en los años 40. Urano Géminis en los años 40 llegaba a un mundo binario. Este mundo ya no es binario, está fragmentado. Y como está fragmentado, Urano-Géminis actúa de forma diversa, diversifica, amplía, pero también está el peligro de que se nos vaya de las manos con tanta información, tener tan pocos grados de comprensión de conocimientos, porque ahora hay mucha información con esto de conocimiento. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado y rigor, ¿no? Y ahí me uno a lo que decía Rafael, a lo que decía Irene, a lo que decía Úrsula, pero es un llamado de atención y aprovechando también estos programas, porque de esto también se trata, de ver cómo estamos, hacia dónde vamos y cuáles son las tendencias que causan no solamente la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, sino cómo está el ingreso ahora de Urano-Géminis, ese trígono a Plutón, ese sextil que se está produciendo también entre el Urano, sí, Urano hacia Saturno y Neptuno, porque están formando un sextil provechoso, por cierto, y cómo está ese movimiento de Júpiter-Cáncer. O sea, si hacemos toda la integración, tenemos un panorama bastante interesante, ¿no? Bastante complejo, pero bastante cargado de una serie de elementos que nos disparan muchos escenarios, varios escenarios que no son nada alentadores si nos ponemos a ver cómo se está moviendo el mundo y en manos de quién está el mundo, porque ahí entra lo que ustedes hablaban de los liderazgos. Y una de las cosas que tenemos que observar es el aumento de riesgo que puede existir por el populismo idealizado. Eso lo crea Neptuno, Neptuno en esa cuadratura con Júpiter. Total, tú sabes que Neptuno, bueno, Neptuno en conjunción a Saturno es el regente del nodo norte. Y Urano está en Géminis, que está regido por Mercurio, que es el otro regente de los eclipses. Y eso que tú hablabas de la inteligencia artificial, justamente es una prolongación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la IA empieza a reconocer nuestra manera de pensar y de hablar y se va ajustando, justamente es el doble cuántico, por eso Géminis está representado por dos personas y ya es el intercambio mediado por la tecnología entre dos personas, porque Urano viene a revolucionar ahí los medios de comunicación, las aplicaciones, la inteligencia artificial, que va a tener su lado positivo porque van a ser herramientas que van a impulsar el conocimiento, sin duda, van a impulsar el comercio, el transporte, pero también está la otra dualidad de caer en un mundo artificial, en un mundo de ciencia ficción, de creer que la ciencia ficción de la realidad virtual está reemplazando tu propia realidad y de hecho hay mucha gente que va a ir donde la inteligencia artificial y va a escribir y va a decir, tengo que terminar con mi novia, ¿cómo termino con mi novia? Es decir, le voy a pedir a la inteligencia artificial que me dé la solución a mis problemas. Sí, lo más probable que haga eso Urano en Géminis. Y bueno, hablando de Urano en Géminis, yo te creo que también la vez pasada, cuando Urano estuvo en Géminis, se producen justamente, se inventa la televisión, se inventa el primer computador, la telefonía ya existía, pero empieza a aparecer el primer prototipo de teléfono móvil con Urano en Géminis, es decir,
el primer prototipo de lo que conocemos como el bloque, ese gran teléfono, ese mastodonte. También es en el periodo de Urano en Géminis que los trolebuses, estos vehículos conectados a las líneas eléctricas, tienen su auge, por lo tanto ahí tenemos como la primera versión de los vehículos eléctricos, pero cableados, digamos. Em, y tiene que ver mucho con la clonación. Urano tiene que ver con los avances científicos y la clonación humana en Géminis, porque Géminis representa los dobles, los mellizos, las copias, los clones, la repetición, el otro que es igual, que se parece a mí, pero no es tan igual. Entonces, ¿cuál es el verdadero y cuál es el fake? ¿Cuál es el original y cuál es el falso? Pero que el falso parece más real que el original. ¿Sí? Eso es cuando tú te compras un reloj y a veces las imitaciones son mejores que el original, ¿sí? Entonces nos vamos a esta realidad virtual donde nos va a costar diferenciar cuál es la realidad real, porque la ficción que va a imitar a la realidad lo puede hacer mejor que inclusive la realidad misma. No sé si se entendió. Entonces nos vamos a un mundo bien, bien loco. Ahora, ese trígono de Urano con Plutón representa una gran revolución colectiva. Aquí tenemos que revolucionarnos ante el mundo, ante el contexto. Nos vamos a revolucionar. El próximo año entra Júpiter en Leo y cuando entre Júpiter en Leo se va a producir exactamente la misma configuración que hubo en la Revolución Francesa. Júpiter estaba en Leo, Urano estaba en Géminis y Plutón estaba en Acuario. Es decir, que es un momento va a marcar una gran revolución a partir del próximo año, sobre todo cuando los eclipses caigan en Acuario, porque ya el próximo año tenemos los primeros eclipses en Acuario que van a activar ese Plutón. Y no es casualidad que la entrada de Urano en Géminis haya coincidido más o menos en la línea del tiempo con el uranium de Irán, con todo el tema que se produjo con el uranium enriquecido, que no saben dónde está, que no saben si lo guardaron. ¿Por qué? Porque Urano en trígono con Plutón tiene que ver con el uranium y el plutonium de las bombas nucleares. Entonces, ese trígono tiende a favorecer los avances científicos y el uso para todo tipo de formas, porque ojo, el uranio no solamente se utiliza para hacer bombas, se utiliza también en otros campos que son, yo diría que muchísimo más productivos que crear bombas, pero también el uranio tiene que ver con las nuevas aplicaciones del uranio en la calidad de vida en Géminis, es decir, nuevas aplicaciones del uranio en distintas áreas de la vida. Sí, es que surgen nuevos líderes, ¿no? Entonces, al final, esto que tú decías de ese cambio, ¿no? que se da, como la Revolución Francesa, son nuevos líderes que van surgiendo. O sea, ¿cómo puedes? Yo creo que lo que tenemos que plantearnos cada uno de nosotros es cómo podemos ser un nuevo líder en nuestra vida, ¿no? Y entender también un poco a nivel colectivo lo que vemos que no nos gusta, pues como decía yo antes, ¿no? El no cometer los mismos errores. La energía de Aries puede ser una energía de mucha liberación y de mucho empoderamiento. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son las consecuencias que puede tener para nosotros, tanto con la energía de Saturno como con la de Neptuno oye, pues si estoy tomando el control de mi vida y quiero empezar a hacer las cosas diferentes y he aprendido, ¿no? El cómo ser ese nuevo líder en mi vida, pues por un lado, estoy aprendiendo, eso significa que voy a ir un poco ahí como el que está montando en bici, ¿no? Que voy para un lado o para otro hasta que aprendo a ir por en medio. Y entonces la energía de Saturno pues la puedo llevar a un extremo y podemos ser demasiado materialistas, demasiado estrictos con nosotros mismos y ese ser demasiado materialista nos lleva una vez más, ¿no? A esa división, a ese ver el mundo como buenos y malos, tú y yo, ¿no? Y lo que te pase a ti no me afecta a mí o incluso mejor que a ti te vaya mal porque eso hace que a mí me vaya bien, ¿no? Entonces esa división falsa
Pero también está mal una energía de Neptuno demasiado, pues, a lo loco, ¿no? Porque eso también nos hace tener un caos en nuestra vida, darlo todo y no pensar en nosotros, sacrificarnos y al final convertirnos en una víctima, ¿no? Entonces, pues requiere el aprender a manejar un equilibrio, ¿no? De ese Saturno y Neptuno. Y lo que habéis dicho de la inteligencia artificial, hay algunos países, que ya lo he leído yo de esta semana, que están regulando la imagen personal como derecho, porque claro, la inteligencia artificial replica, o sea, coge nuestros vídeos de aquí de YouTube y podemos mañana aparecer por ahí en un vídeo creado con inteligencia artificial diciendo vete tú a saber qué, que eso es muy peligroso. De hecho, aviso a la gente que los vídeos nuestros seguramente van a aparecer en nuestro canal o en canales de nuestros amigos. Si veis un canal raro que no conocéis con vídeos nuestros, probablemente sean falsos, porque es que esto ya está pasando, ¿eh? Parece una cosa de ciencia ficción, pero esto está ocurriendo ya y ya hay países que están generando legislación para tomar algún tipo de represalia contra las personas que hacen esto, porque realmente es muy dañino, ¿no? Y luego lo que ha dicho Rafa, ¿no? De la salud mental, tomar la salud mental en serio y regular el uso de los fármacos es algo súper importante. Los países hasta ahora han sido bastante irresponsables en ese sentido. Aquí en España también pasa. O sea, prefieren darte una pastilla antes que tomar el camino difícil. Pero es que también la gente muchas veces prefiere eso antes que tomar el camino difícil, ¿no? Es como, ah, no, a mí no me vayas a hacer pensar que lo que a mí me pasa tiene algo que ver con lo que yo hago, ¿no? A mí mejor dame una pastilla porque yo prefiero pensar que estoy enfermo y que una pastilla me lo va a quitar, ¿no? Entonces, es tanto a nivel de los médicos como también muchas veces, no siempre, a nivel de los pacientes. Y está generando un problema porque hay países en los que de verdad hay una adicción a los fármacos y está siendo un problema pues de salud ya, ¿no? Entonces, es verdad que esto ya viene de lejos porque yo creo que también una cosa es que este Saturno conjunción Neptuno tiene una conexión con el tránsito de Saturno en Piscis. Porque al final es Saturno en el signo de Neptuno, ¿no? Entonces, tiene una conexión con lo que hemos vivido estos años anteriores con Saturno en Piscis. Lo que pasa es que Saturno-Neptuno sería algo así como un sello, ¿no? De, vale, que lo que hemos vivido ahí, a ver si lo hemos entendido. Y la información que ahí nos llegaba como de un modo un poco difusa, ahora empezamos a ver de verdad esto de qué va. Y luego el tema de Urano en Géminis, que tiene esta parte, bueno, pues de la inteligencia artificial y todo este caos que está generando por una parte. Y luego también es como esa liberación, ¿no? De que, oye, pues cualquier persona puede expresar su modo de ver el mundo, su forma de ver las cosas. Simplemente tenemos que tener pensamiento crítico, ¿no? Tenemos que tener nuestro propio criterio, porque es verdad que hay mucha información y mucha información acaba generando también confusión. Y yo diría aún más, aparte de criterio propio, el tema de, oye, un poco lo que tú sientes, ¿no? Porque tú muchas veces lees una noticia y algo dentro de ti te dice, esto es falso. O te dice, creo que me están intentando manipular con esto, ¿no? Es como me doy cuenta de que ahí hay algo detrás, ¿no? Entonces también tenemos que escucharnos y escuchar nuestra intuición para saber ver cuándo sí me puedo creer esto y cuándo lo pongo en cuarentena, como yo digo, ¿no? En cuanto a lo que dice Irene, yo le sumaría también que me interesa y mucho cómo abordó el tema de esto de la tecnología, la ciberseguridad, ¿no? De Saturno y Neptuno en, en sextil a Urano en Géminis, de qué forma también estimo yo que empezará a haber campañas sobre conciencia de cómo prevenir estafas, estafas bancarias, vulnerabilidad a las cuentas. A ver, como en su momento hubo campaña de conciencia vial, de cómo conducir y cómo hacer maniobras al volante, que sigue siendo Urano en Géminis porque sigue siendo medio de transporte, yo creo que va a empezar a haber campañas de cómo prevenir estafas, sobre todo capaz gente de tercera edad o gente mayor que están más vulnerables a que le hagan un poco el cuento del tío, como decimos acá. Entonces yo creo que por otro lado, este Saturno viene muy bien como para poder poner un poco de orden a tanta vulnerabilidad que están teniendo no solo nuestras redes sociales, sino también nuestras cuentas bancarias, tarjetas de crédito y demás. Por otro lado, yéndome de tema, yo considero de que este Neptuno en Aries puede ser una gran novedad que vaya a traer en el ámbito de lo que es la criptozoología. Bueno,
Yo soy fanático de Nessie, del monstruo del lago Ness. La criptozoología es aquella rama que se encarga de investigar a aquellas criaturas que aún no han sido clasificadas por la ciencia. Neptuno en Aries es un poco la conquista del misterio de aquello que está por debajo de la superficie, por debajo de los mares. Entonces yo creo que un poco esto puede traer evidencia de especies que aún no han sido clasificadas, sobre todo marítimas, ¿sí? Lo que se llama entre comillas monstruos marítimos. Y otra cosa más, ¿qué pasó con el último Urano en Géminis? El incidente del caso Roswell, ¿sí? Mm. Entonces quizá alguna novedad con temas aéreos o algo que esté ahí también en los aires pueda llegar a ver. Bueno, no es casual que 2025 estén exhibiendo ahora en las salas de cine la nueva de Jurassic Park, ¿no? Mm. La de Jurassic World, ¿no? Que me han dicho que es muy buena, no la he visto todavía, quiero verla. A ver, Rafael acaba de tocar el tema de los aviones. Fíjense que en los años 40, cuando estuvo Urano Géminis, específicamente el periodo de los años 45, 46, 47 y 48, fue un periodo de muchos accidentes aéreos. Habían grandes fallas, grandes problemas, porque era una época todavía como muy verde a nivel de aviación, de la aviación, ¿no? Los aviones no contaban con una tecnología porque no había una tecnología, era el boom en ese momento de lo que surgía con la aviación y de lo que se estaba instaurando o ingeniando a nivel de aviación comercial, pero tenían muchos problemas, muchas fallas. Y resulta, acontece que ahora hemos visto en el comienzo del año 2025 varias noticias a lo largo de lo que ya va del año 2025 de fallas nuevamente que nos parecen muy extrañas en este tiempo, que todavía se caigan aviones o hayan accidentes aéreos a esta altura de la vida, ¿no? Con tanta tecnología, con tanta información, con tanta simetría aérea, tanta métrica que existe en estos momentos y una ingeniería mucho más sofisticada que se produzcan este tipo de incidencias. Pero está pasando. Entonces aquí hay un paralelismo, ¿no? De lo que eran esas incidencias. Había también en los años 40, cuando estamos hablando, no, nos hemos ido mucho con el Urano Géminis, ¿verdad? Pero también lo que toca. En los años 40 hubo una gran guerra mediática, una gran guerra propagandista, sobre todo de los nazis. Los nazis se empeñaban en lavarle el cerebro a la gente para crear una información falsa. Lo que hoy conocemos como los fakes, ¿sí? Estos fakes. ¿Qué ocurre entonces? Vuelve otra vez el Urano Géminis, ya no con una propaganda nazi, pero sí creándonos una realidad virtual. Y esa realidad virtual de la que hablaba Úrsula, ¿no? De llevarnos a una realidad, por eso le llaman realidad, pero virtual, que quiere traspasar, que quiere apoderarse de tu realidad humana, de tu realidad cognitiva. Y ahí está uno de los grandes riesgos de este desfase o esta fragmentación que viene a generar todo lo que se está reproduciendo a través del campo tecnológico, que vamos a tiempos acelerados, vamos en una aceleración bestial, ¿no? De descubrimientos, de inventos, de progreso, que por un lado es maravilloso, sí, porque nos da la oportunidad, por ejemplo, de hacer esto que estamos haciendo hoy, pero por otra parte es cómo lo manejamos, cómo lo podemos manejar. Y quería agregar, uniéndome también a puntos que ha señalado, que hablaba Úrsula, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa. La conjunción Saturno-Neptuno es una conjunción muy simpática, vamos a decirlo de esta manera, muy simpática con Rusia. Está como muy ligada a toda la historia desde el año 1703 de Rusia. ¿Por qué? Porque precisamente en el año 1703, cuando se produjo
esta conjunción Saturno-Neptuno en el signo Aries a 20 grados, se fundaba la ciudad de San Petersburgo como capital de Rusia en ese tiempo. Y curiosamente, en 1917, porque también ahí en 1703 comienzan a nacer las monarquías, como, o sea, los imperios monárquicos, comienzan a haber más poder a nivel de de los diferentes imperios. Y curiosamente, en 1917, con la conjunción nuevamente de Saturno, Neptuno, pero esta vez en Leo, ¿qué ocurría? La Revolución Rusa. Ujú. Los zares son barridos, ¿verdad? Son barridos previamente. O sea, hay todo un movimiento en el siglo XX, en esta década del 10 de ese siglo, hay todo un movimiento donde Rusia se ve revolucionada otra vez. Hay caída de imperios monárquicos y también se comienzan a introducirse sistemas políticos, porque luego viene el nacimiento, posteriormente viene el nacimiento del comunismo, viene el nacimiento del fascismo y viene el nacimiento de los nacionalismos radicales, que Ujú. eso es lo que después, ¿en qué terminó de desencadenar? La Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí vemos cómo estos movimientos de Saturno, Neptuno, del mismo Plutón, ¿no? Que estaba en esos tiempos, ya pasando, estaba en el signo Cáncer, luego pasó a Leo, cuando Urano estuvo en Géminis en los años 40, le acompañaba un Plutón desde el signo Leo. Ahora fíjense qué está ocurriendo. Tenemos a Urano Géminis con un Plutón Acuario en el signo opuesto. Y en base a la conjunción Saturno-Neptuno, estamos ante un periodo, un tiempo donde tenemos que aprender, porque aquí nos vamos ahora a nuestras cartas natales, ¿no? A nuestro micro. Estamos hablando del macro, pero podemos ahora verlo en el micro. ¿Cómo impacta, ¿no? esa conjunción Saturno-Neptuno en mi carta natal y qué me enseña a mí para poder aportar ese grano desde mi individuación y poder también aprender a mirar tanto a Saturno y a Neptuno como unos roles que todos llevamos internamente. Yo lo identifico de esta manera. Neptuno en Aries es lo que te viene a indicar ahora el que se puede ayudar con mayor fuerza o el que se tiene que salvar con más fuerza eres tú. Para tú poder prestar la ayuda a los demás, primero ayúdate tú. Y en segundo lugar, Saturno Aries, es un sensei. Es un sensei. ¿Y el sensei qué hace? El sensei nos habla desde una experiencia de vida para que obtengamos resultados, pero resultados objetivos y resultados que sean específicos. Entonces podemos comprender esta conjunción Saturno-Neptuno en Aries dependiendo en dónde se está registrando en nuestro mapa natal, si es en esa casa 1, en esa casa 2, en esa casa 12, en esa casa 11, en esa casa 10. Pues desde allí, ¿cómo estoy ahora movilizando estas energías neptunianas y saturninas conjuntas, integrándolas para obtener algo que pueda ser totalmente renovador en la experiencia tanto de lo que siento, de lo que creo y de lo que quiero estructurar a partir de ahora? La conjunción de Saturno con Neptuno yo también la veo como la oportunidad de forjar un nuevo liderazgo espiritual en uno mismo. De hecho, hace muy poco hubo un nuevo líder espiritual, ¿sí? Porque se murió el Papa y la Mm. conjunción de Saturno con Neptuno también representa eh, el líder espiritual que somos y de hecho también van a empezar a aparecer nuevos liderazgos espirituales también. Y es el trabajo interno de la paciencia, porque la paciencia es la ciencia de la paz, muy Neptuno, es la ciencia de la paz. Entonces, trabajar la paciencia de Neptuno con Saturno, trabajar la humildad, un trabajo interno de Neptuno con Saturno, trabajar la empatía, trabajar la solidaridad, la humanidad, es decir, ahí yo puedo quizás fortalecer ese lado más humano con Saturno en vez de rigidizarlo, porque ¿qué es lo que está pasando? Que también
se ve la otra cara de la moneda, que hay cada vez menos humanidad con esa conjunción de Saturno con Neptuno. Es decir, puede que hayan personas que están viviendo eh, un estado o una crisis o una catástrofe y hay mucha gente que se vuelve insensible a, a la humanidad y al humanismo. Entonces también tiene que ver con trabajar esos valores espirituales a nivel individual, a nivel de humanidad. De hecho, está muy relacionado con los bloqueos también de la ayuda humanitaria, ¿sí? La conjunción de Saturno con Neptuno. ¿Cuándo se producen los bloqueos de ayuda humanitaria? Se producen justamente en marzo, cuando Neptuno ingresa en el signo de Aries. Ujú. Cuando empieza a soltarse la ayuda humanitaria nuevamente, es en mayo, cuando ingresa Saturno en Aries y empieza a estar cerca de Neptuno. Entonces, el tema de la ayuda humanitaria y de los bloqueos humanitarios y de las limitaciones que se han podido encontrar en ese sentido, también están relacionados con esa conjunción. Sí, la capacidad para empatizar y muchas veces las consecuencias que pensamos que va a tener el empatizar, ¿no? Porque yo creo que muchas personas piensan que es como, pues me voy a perder a mí mismo, ¿no? Si me implico demasiado en el problema del otro, para problemas ya están los míos, ¿no? Entonces muchas veces esa visión dual del mundo, de buenos y malos, nos hace ser insensibles y en cierta forma, como decía un profe mío de psicología, nos hace ser psicopatitas, ¿no? No somos psicópatas del todo, pero sí un poquito, ¿no? Entonces, bueno, nos lleva un poquito a eso. Y también hay una gran idealización de lo que creemos que podemos lograr con la guerra o luchando, ¿no? Que es la energía de Saturno y de Neptuno en Aries, que sí que por una parte te puede llevar a soñar con algo nuevo en tu vida y que tú luchando y guerreando por ello lo puedes lograr, pero por otra parte, en muchos casos, cuando vemos la vida como blanco-negro, buenos, malos, esa lucha te va a llevar a pasar por encima de otras personas y una actitud de competir más que de colaborar, que inicialmente puede estar bien, pero que a la larga está visto que o colaboras o te acaban alcanzando, ¿no? Es así, o sea, llegas mucho más lejos en colaboración que en competición y eso es algo que no debemos de olvidar, porque además de estar surgiendo nuevos liderazgos, también están surgiendo nuevas asociaciones, incluso a nivel mundial. Y eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Porque eso, aunque pueda tardar en dar frutos, los acabará dando a la larga la colaboración es más fuerte que la competición y se ha visto a lo largo de la historia, tenemos muchos ejemplos, ¿no? De cómo es así. Y bueno, Urano es verdad que puede hacernos ver como otras opciones, ¿no? Es como, bueno, pues tú estabas así, tu vida era así, o estabas en este régimen autoritario, ¿no? Y es como, ves otras opciones. Claro, el ver otras opciones te hace querer luchar para poder conseguir ese cambio. Lo que pasa es que la mayoría, no, a nivel colectivo, pues no hay un gran nivel de conciencia, entonces eso lo que acaba provocando, pues todavía son esos conflictos. Y también hablabas tú de los nuevos líderes espirituales. Y eso está genial, pero también tenemos que tener un poco de cuidado con el tema sectas. Porque, claro, esos líderes espirituales mezclados con la dependencia, ¿no? Con esa necesidad de, oye, dame algo en lo que creer, que me salve de esta realidad, que no sé cómo sobrellevarla, al final eso es como una droga también. Entonces, esa energía, ¿no? De Saturno y Neptuno ahí, por una parte puede traer eso, por otra parte, para otras personas les muestra el qué es lo que pasa cuando no puedes recurrir a aquello a lo que tú normalmente recurres, ¿no? Imagínate, por ejemplo, los casos de personas que están medicadas para problemas de salud mental y de pronto tienen a cualquier otra afección o están embarazadas o les pasa cualquier cosa y es como, ah, ahora no puedes tomar la medicación. Uy, es que ahí es cuando entran y se dan cuenta y dicen, soy adicto, o sea, de verdad tengo un problema, ¿no? Y aparte debería de poder lidiar con estas cosas en mi vida y no tengo las herramientas, no tengo la capacidad para ello. Entonces muchas veces el tener esa carencia de, digamos, la ayuda externa, también te hace darte cuenta de que no te puedes sostener a ti mismo y eso es un problema. No puedes estar siempre dependiendo
de esa ayuda externa, ¿no? Y luego lo que ha dicho Enzo del nazismo y del comunismo me parece también muy interesante. Es verdad que Rusia está ligada, ¿no? a la energía de Neptuno. En general yo creo que la izquierda y el comunismo están ligadas a la energía de Neptuno. Y fíjate como cuando la llevamos a un extremo, que puede ser, por ejemplo, con esa conexión con Saturno, ¿no? Llevamos la humildad al extremo. Llevamos el todos iguales al extremo, que tenemos Plutón en Acuario y luego vamos a tener Nodo Norte en Acuario, ¿eh? Todos igual al extremo tampoco es algo que queramos. Es que nada que llevemos al extremo va a ser algo sano o va a ser algo productivo realmente, ¿no? Siempre va a traer algún tipo de problema. Una sociedad en la que es todo igual, pues una sociedad en la que tú no puedes tener una identidad, en la que no hay arte, en la que no hay brillo, en la que no hay creatividad, y eso tampoco lo queremos. Y por el otro lado, el nazismo, ¿no? Con ese Saturno y Neptuno, creando información falsa que genera una sociedad fragmentada. ¿Y de dónde surge esa sociedad fragmentada? Del miedo, de que tengo que encontrar fuera un malo, un culpable de lo que a mí me pasa. ¿Quién es el culpable? El diferente. Llámalo judío, llámalo emigrante, llámalo como lo quieras llamar, ¿no? Pero al final el diferente es el que siempre acaba siendo el señalado, ¿no? Y eso no es más que, eso nace desde el miedo, nace desde ese Plutón en Acuario, pero que es como base esa fragmentación falsa, ¿no? Ese vivir la vida desde una pérdida total de la conexión con nuestra esencia, de ser conscientes de lo que somos, de que no somos simplemente un cuerpo físico viviendo una realidad física. Con respecto a esto que decía Irene de, bueno, líderes espirituales o sectas, recordemos que en el último periodo de Neptuno en Aries, más precisamente en la Navidad de 1865, se crea el Ku Klux Klan, ¿sí? Donde 6 miembros de excombatientes de la de secesión de la Guerra Civil de Estados Unidos, casi que por diversión empezaron a generar un poco esto de decir, bueno, vamos a buscar a un contrincante, en este caso, bueno, lo que es la raza, lo contrario de la raza blanca, acá lo que buscaban era la supremacía de la raza blanca sobre la raza negra, era otro contexto planetario, en ese momento había un Saturno en Escorpio y un Júpiter en Capricornio, pero más sin embargo también sucedió en los 40 una gran propaganda del Ku Klux Klan justamente, como decía Enzo, que también fue la época de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, estaban aliados a las ideas del nazismo, de supremacía blanca. Entonces, justamente lo que llevó fue una fragmentación. Entonces, ¿a qué voy? Cuidado porque estamos con un Júpiter en Cáncer que puede llevar a los de afuera son los malos y los de adentro son los buenos y a generar esta segregación. Y también otra cosa que quiero sumar de Júpiter en Cáncer. ¿Cómo nacieron los horóscopos de las revistas con Júpiter en Cáncer en 1930? Que Sí. fue el astrólogo Naylor, le dieron la tarea, le encomendaron la tarea en 1930 de escribir para el Sunday Express eh, el- la carta natal de la princesa Margarita de Gran Bretaña. Y a él aprovechó la volteada y empezó a hacer pronósticos para amor, salud y dinero solamente para los signos solares. Ahí comenzó el horóscopo de las revistas en 1930, que esa tarea se le habían encomendado inicialmente al astrólogo más reconocido de Gran Bretaña en ese momento, que era Sheiro, pero por falta de tiempo se lo delega a este oficinista Naylor, que hizo de las suyas, y ahí empezó un poco a malinformar con la astrología. ¿A qué voy con esto? Guarda que ahora con este nuevo periodo de Júpiter en Cáncer podemos tomar, como decían un poco recién, de que la IA sea el astrólogo y que quizá la gente recurra, como antes recurría al horóscopo y hoy por hoy también de la última portada de las revistas o del de periódico, perdón, que recurran a la inteligencia artificial creyendo que es el astrólogo, ¿sí? Como que se puede llegar a repetir otra secuencia parecida. El Qué interesante. horoscopiando. Enzo, tú a nivel astrogenealógico, ¿cómo verías todo este movimiento de Júpiter en Cáncer? ¿Cómo podemos aprovechar, teniendo en cuenta que en Cáncer Júpiter va a estar en trígono al nodo norte en Piscis, va a estar en trígono a la ancestra Lilith ahí en Escorpio, del linaje, la ancestra, la primigenia? A ver, cuando tenemos los movimientos, los tránsitos de Júpiter Cáncer, es un momento, es un periodo
vamos a llamar, es el año idóneo para poder explorar sobre nuestras raíces, sobre de dónde venimos, sobre nuestra historia, sobre aquello que ha estado de alguna forma fuera de lugar en el área o en el ámbito familiar, en el ámbito sistémico, ¿no? Júpiter tiende a ser como un sumador, aquello que quiere sumar y que quiere también abrir un zoom, ¿no? Darnos una mirada más grande de lo que posiblemente no estamos viendo, no estamos mirando en el sistema y tenemos que devolverle su lugar. Es como que Júpiter Cáncer es la oportunidad para devolverle el lugar que merece, el lugar que le corresponde a aquello que ha sido excluido, aquello que no ha sido visto, aquello que ha sido negado, marginado anteriormente. Es una gran oportunidad para trabajar con el árbol genealógico, es una gran oportunidad de hacer constelaciones o movimientos sistémicos, de hacer ejercicios sistémicos, de conectarnos con el sentido de pertenencia, el sentido de la pertenencia y con la jerarquía del clan familiar, para entonces poder retornar o darle retorno a ese orden amoroso de dónde venimos y o sea, y en dónde o hacia dónde voy, ¿no? Pero teniendo en cuenta y teniendo siempre la claridad de mi sentido de pertenencia. O sea, yo puedo estar en cualquier parte del mundo y si yo soy respetuoso o respetuosa de mi sentido de pertenencia, voy a tener éxito en ese lugar. Lo voy a tener. Pero si yo niego mi mi lugar de nacimiento, si yo niego mis orígenes, si yo niego mis raíces, si yo Ujú. niego mi núcleo, pues eso también va a ir contra mí en ese sitio, en esa parte del mundo, del planeta en donde yo me quiero instalar, donde yo quiero decir que, oye, he venido aquí a desarrollar, a buscar nuevos rumbos, pero ¿cómo voy a buscar nuevos rumbos o cómo voy a tener prosperidad o abundancia si he perdido ese norte, he perdido esa brújula y ese respeto de lo que significa y de lo que tiene que ver con mis orígenes y con la presencia de la nutrición de las raíces? Para que un árbol crezca, para que un árbol dé fruto, tiene que primero mirar sus raíces. Tú sabes que yo quería ahí agregar algo que es muy Júpiter en Cáncer. Yo hace 3 semanas, 4 semanas, encargué un test de la mitocondria de Eva, que es la mitocondria que heredamos las mujeres de nuestra madre, de la madre de nuestra madre, que nos deriva a una ancestra común para todas las mujeres. Eso está científicamente probado, digamos, no es un invento, para ver a qué linaje femenino pertenezco. Entonces encargué ese test. Ese test debería llegarme de aquí a un mes más y ese test me va a revelar cuál es mi linaje femenino, de dónde viene mi linaje femenino y aparece una nueva rama, porque la voy a conocer recién cuando me llegue el resultado, aparece una nueva rama de mi árbol genealógico que yo en este momento desconozco, porque cuando me aparezca el resultado en el sitio web del laboratorio que se dedica a esto, te aparecen las personas que son tus parientes y que tú no tienes ni idea que son tus parientes, que es el árbol genético, el árbol genético. Entonces es una bonita manera de reconstruir la historia porque muchas veces perdemos el rastro hasta el abuelo o hasta el bisabuelo. Hasta ahí llega nuestro conocimiento. Entonces estos tipos de test genéticos también se pueden hacer para ver cuál es el linaje masculino, de dónde viene tu linaje masculino. ¿Sí? Porque se puede comprar el combo, se puede comprar solamente el masculino, solamente el femenino, y ahí uno entra en contacto con la gente que forma parte de de tu misma rama, porque salta una alarma y dice, apareció una nueva integrante en la rama de ustedes, chicos, quieren conocerla, y ahí todo el mundo se pone en contacto, y así mucha gente en el mundo ha podido conectarse gracias a esta información genética
que expande, ¿sí? Que es muy propio de Júpiter en Cáncer. Y yo lo asociaba mucho también a este trígono a la Lilith y a este trígono al nodo norte en Piscis, porque también es descubrir tu familia espiritual, es descubrir con tu conexión íntima, tu familia espiritual, con quién, porque tenemos la familia biológica, madre, padre biológico, pero también tenemos familias espirituales. Entonces también yo creo que vamos a descubrir con quienes tenemos quizás conexiones kármicas ancestrales de vidas pasadas, familia espiritual. Sí, el caso de Júpiter Cáncer da para eso que estabas comentando y fíjense que ha habido un repunte si nos vamos al año 2013, 12 años atrás. En el año 2013 hubo un boom importante con la epigenética. Ya Mm, comenzaba la claro. epigenética a cobrar. Ahora la epigenética ya no es un boom, la epigenética es una realidad en donde hay una gran cantidad de obras, de investigaciones, de laboratorios que están trabajando con aparatos, con sistemas de estudios epigenéticos, con tu cabello, con tu saliva, con la orina, en fin, se está trabajando a nivel de laboratorio el campo epigenético contribuyendo al área de la nutrición, porque se ha investigado y se ha corroborado que tendemos a padecer hoy en día o a tener síntomas hoy en día en el ámbito de salud por lo que comían nuestros abuelos. Entonces somos en cierta forma lo que comían nuestros abuelos. Saber esto nos da pie, nos da la oportunidad a nosotros de mejorar, de modificar hábitos alimentarios, hábitos o estilos de vida y también a ir desmitificando ciertas creencias de alimentación que se mantenían en el sistema familiar y que resultan que no son compatibles con nosotros. Y esas son causas que hoy presentan muchísimas personas como sus principales causas de problemas a nivel de salud. Entonces, fíjate que todo lo que nos da como una vasta posibilidad y una grandeza tan rica este movimiento de Júpiter en Cáncer. Y Enzo, quizás también los problemas de, por ejemplo, ansiedad con la comida y todas estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la obesidad o el comer con ansiedad igual puede venir de ancestros que vivieron carencias nutricionales, ¿no? Por ejemplo, que es algo que ya se postulaba desde, por ejemplo, la teoría de la terapia regresiva y todas estas cosas, ya postulaba eso. Y esto que tú estás diciendo también, yo creo que va por ese camino, ¿no? Sí, completamente. Y mira lo que tú estás comentando ahora de la ansiedad. Se han hecho también análisis, estadísticas, comparaciones de casos de descendientes que hoy en día han sufrido o han padecido, por ejemplo, ataques de pánico, han padecido de estados ansiosos o de comportamientos compulsivos, por ejemplo, hacia la alimentación, hacia la comida. ¿Y qué resulta de esto? Que los abuelos, por ejemplo, estuvieron estuvieron en hacinamiento, estuvieron hacinados, Claro. estuvieron confinados, que pasaron hambre, producto de que tenían que estar escondidos para salvar sus vidas en estas memorias que tienen que ver con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial. Son personas que vivieron procesos donde estaban en un nivel muy, muy elevado de ansiedad, de estrés, y todo esto es transmitido al sistema. La Claro. epigenética explica eso. Entonces, ¿cómo se transmite toda esa experiencia, esa vivencia estresante, ese contenido enorme de cortisol segregado y cómo esto después vuelve a reaparecer hoy en día de diferentes formas en esos descendientes que padecen de un síntoma o de otro síntoma y hay una explicación de estas experiencias o vivencias, por ejemplo, de los miembros de la tercera generación. Claro. Claro, porque la Fascinante. gente que vivió el holocausto, la guerra, eh, la gente que no comía, la gente que
justamente en el Holocausto, cómo vimos a la gente sufrir Hambruna. de hambruna, ¿sí? Lo delgados que estaban, tiene mucho Claro. que ver con... Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Que bueno, eso también lo vemos mucho en astrogenealogía, ¿no? Como una generación responde siendo lo totalmente opuesto de la anterior, sobre todo cuando ha habido ese extremo, ¿no? Entonces, de un extremo me voy al otro extremo, ¿no? Cuanto más polarizado es lo que vive una Claro. generación, pues la siguiente es Mm. acción-reacción, ¿no? Realmente, si hemos tenido, por ejemplo, en un sistema familiar una carencia, una limitación de aprendizaje, de estudios, de conocimientos, de cómo lo van a compensar sus descendientes, de qué manera los descendientes comienzan a compensar y sin saberlo, Ujú. pues no paran de estudiar, no paran de aprender. Son esas personas que están continuamente preparándose, estudiando, no terminan de estudiar. Dicen que hay como una búsqueda continua en relación al aprendizaje, a los estudios, y que es ya parte de sus vidas. Claro, están compensando de alguna forma la carencia o la falta de oportunidades que otros no tuvieron o que se vieron limitados en la formación, bien sea académica, en la formación a nivel de estudios, ¿no? O de la adquisición de conocimientos, o a quienes le prohibieron el conocimiento. Entonces, cuando han habido prohibiciones de conocimientos, de información, pues vamos a tener descendientes que van a gritar a los cuatro vientos, mira, yo ahora hago esto, soy esto, Todo lo igual, opuesto, claro. claro, igual cuando las mujeres de un sistema familiar fueron de alguna manera tapadas, fueron silenciadas por sus dotes, por sus cualidades, por su sabiduría, por su capacidad psíquica o sanadora, pues aquí aparece la nieta o la bisnieta que ahora es la tarotista mundial, que ahora es la medium, que aparece en todas las revistas, o sea, como que ahora me ven ahora no solo me ve mi familia, me ve el mundo entero. O sea, yo expreso esto que no pudieron expresar las mujeres de mi sistema. Entonces, ahí tenemos lo que se llama la retribución sistémica, que es como compensar, y el Claro. sistema es sabio en esto, muy sabio, ¿no? Y Ujú. también pensar cómo un poco esta suerte de retribución se está dando en los bebés que están naciendo ahora con estas configuraciones actuales, ¿no? Con el Urano en Géminis, en trígono a Plutón en Acuario, con Saturno en Neptuno, como de alguna forma quizás están compensando aquella falta de información que sí se tuvo en generaciones anteriores y ahora es como que, bueno, está la biblioteca de Alejandría en el teléfono móvil por poco. Por Claro. supuesto. Y ahí vemos lo que son las generaciones, ¿no? Las repeticiones generacionales. Porque aquí tenemos ahora personas que están naciendo que posiblemente su bisabuelo eh, vivió en los años 40. Ujú. O a lo mejor ese bisabuelo nació con Urano Géminis también, ¿me Ujú. entiendes? Entonces tenemos al bisabuelo que nació en el año 42 con Urano Géminis y está la criatura naciendo ahora en el 2026, 2027, igualmente 2025 con Urano Géminis. Y ahí hay un puente de conexión de lo que ya está heredando esta criatura, de ese miembro familiar, de ese ancestro nacido en los años 40. Aquí es interesante comenzar a observar estas proposiciones de los mapas. Qué interesante. O sea que la generación que nace con Urano en Géminis va a estar conectada con la La generación generación de los de la 40, década de claro. los De 40, los 40 de de su alguna sistema manera. familiar, claro. Claro. Así es. Buenísimo, buenísimo. Igualmente, Qué imagínate, interesante. imagínate que alguien que nació en el año 89, alguien que nació en el año 89, que nació con Neptuno-Saturno, con la conjunción Neptuno-Saturno en Capricornio, hoy en día es padre. Claro, es muy factible. 89 al día de hoy Sí. tiene 35, 36 años, pero hoy este año tiene la posibilidad de tener una criatura y ese padre o esa madre tiene 36 o 35 años y tiene una criatura que nace bajo la conjunción Neptuno-Saturno. Pues aquí hay otro punto de conexión importante que está transmitiendo esa madre o ese padre con esa conjunción nacida del año 89 a esta criatura del 2025 o 2026.
está heredando el aspecto, ¿no? Está Realmente. heredando el aspecto. Ujú. Wow. Todo que en signos diferentes, claro, ¿no? Capricornio, Sí, los padres, y la criatura en en Aries. Aries. Bueno, Sí, la al conjunción final. de Neptuno y Saturno en Aries, porque yo he estado viendo y en las últimas conjunciones se han dado casi todas en signos cardinales, ¿ah? Sí, sí, correcto. La del año 53 fue en Libra, la de el 89 fue en Capricornio, solo la del 17 fue en Leo, Mm, se produce en Leo. Correcto, en el 53 fue en Libra, el 89 en Capricornio, en el 26, es decir, el próximo año es en Aries, y ujú. recién la próxima, que va a ser en el 61, 2061, va a ser en signos de aire. Ya. Pero eso es lo otro, que ahora no tenemos tierra en la carta. Es decir, mucho aire, nada de tierra. Es decir, que ahí se nos pierden los enanitos del bosque, porque yo digo que la tierra es lo que nos afirma y nos trae a la realidad, y cuando no hay tierra en la carta y hay mucho aire, es cuando imaginamos y a veces nos volamos mucho con la mente. Va a haber mucho aire y poca tierra. Entonces, las personas que no tengan tierra y que tengan mucho aire, tienen que estar en contacto con la tierra a pie desnudo. Las personas que tienen mucha tierra en su carta natal van a ser los que van a ser más mesurados en tiempos en que no hay tierra en el cielo. Y son los que van a llevar un poquito más de realidad a los que pierden un poquito la realidad. ¿Sí? Porque nos vamos a un periodo donde no hay tierra. Es decir, Urano se devuelve a Tauro, está un par de meses, pero después de eso no vamos a tener tierra hasta un buen rato. Sí, es cierto. Sí, porque incluso la llegada de Júpiter Virgo va a ser ya para el año 2027, ¿no? El año Recién ahí 2027. vamos a tener algo de Vamos a tener tierra. un Sí. poquito de tierra, pero por eso yo también comentaba lo de los riesgos de la virtualidad, de la virtualidad, ¿no? De lo virtual. Porque, por ejemplo, lo que tú decías, personas con mucho aire o Mm, con mucha agua, o cuidado, con ¿no? mucha agua. Y se abrazan a la realidad virtual, eso puede desencadenar una serie de situaciones peores de las que estaban anteriormente. Por eso hay que mantener el sentido, o sea, la cognición y no caer en la disociación cognitiva, porque todo esto al final lo que colabora es a una mayor disociación cognitiva a nivel colectivo. Así es. Mis estimados, hemos tenido una mesa redonda interesantísima porque hemos finalmente hablado de todos los tránsitos, o sea, abundancia astrológica. No solamente nos limitamos a Totalmente. Saturno y a Neptuno, sino que hablamos de Júpiter en Cáncer, Urano en Géminis. Una maravilla esta conversación. Quiero avisarles a las personas que nos están viendo que tendremos dos mesas más, dos mesas redondas más, Enzo, Bueno, sí, con... sí, bueno, serían 3 mesas. Lo que pasa es que no hemos dado la fecha de la última mesa. Ah, ok, tendremos tres mesas Falta, más sí, son 4 entonces mesas en totales, sí. para compartir y para analizar y hablar de astrología. Me encantó la charla, muy enriquecedora. Sacamos, yo creo que abrimos la caja de Pandora, abrimos la caja de Pandora. Y bueno, agradecerles que hayan participado en esta emisión. Rafael, Irene, tengo muchas ganas de verlos pronto. Ya nos estaremos abrazando y en eso seguiremos viéndonos para las siguientes mesas redondas. Las personas que estén interesadas en participar en el Congreso Almas, ya sea virtual o presencial, o incluso asistir a los talleres virtuales que se van a dar. Rafael, tú vas a estar dando un taller de Juno De Juno y de Palas, de los y de asteroides Juno y Palas. Palas. Ujú. Tú, Enzo, vas a estar dando un taller de... Mi taller es sobre los puntos medios, pero los puntos medios aplicados al campo sintomático, o sea, la descodificación sintomática con los puntos medios. Perfecto. Yo voy a hablar de los tránsitos del amor. Así que las personas que se quieran apuntar a esos talleres previo al Congreso también lo pueden hacer online. En el sitio web, Enzo, ¿cuál es el sitio web? Bueno, el sitio web, tenemos el sitio de Almas, directamente la página de Almas, es la página del Congreso que pueden entrar y ahí van a encontrar las
ediciones anteriores y van a encontrar, por supuesto, toda la información sobre el Congreso Almas, el tercer encuentro 2025. www.congresoalmas.com. Sí. Súper. También se pueden poner en contacto a través de Cosmosistémica. Cosmos. Cosmosistémica, sí, de la escuela Cosmosistémica. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Un besito. Les mando. Bye bye. Muchísimas Gracias, Álvaro. gracias, un gustazo, Igualmente. saludos, Muchas gracias, Úrsula. muchas gracias. Listo. Hemos terminado la emisión. Bueno.